Buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a esta segunda charla previa que corresponde al segundo programa de concierto. Yo la vez pasada ni siquiera, de lo nervioso que andaba, ni siquiera me presenté. Yo soy Pedro Sarmiento, se me había olvidado decir quién era. Yo empecé de una como si todo el mundo me conociera, lo cual estuvo mal. Y lo mismo cuando hice las palabras introductorias, pero bueno. Entonces sí, yo soy Pedro Sarmiento, soy compositor y el banco me ha encargado pues hacer esta serie de charlas sobre la figura de Beethoven, obviamente centrado un poco más en los cuartetos, pero el interés aquí, ya que tenemos gran disponibilidad de tiempo, es poder ver otras obras de Beethoven que son paralelas al proceso de los cuartetos de cuerda. Para las personas que no vinieron la vez pasada, no voy a repetir todo esto. Esta es la tercera vez que se hace el ciclo completo de los cuartetos de Beethoven. El primero por los 200 años, el segundo por los 25 años de la sala de conciertos y esta vez por los 250 años. Tenemos la oportunidad de contar con un gran cuarteto, considerado ahorita uno de los mejores del mundo en realidad, que es el cuarteto Casals, y ya para los que conocen las notas de programa y que han visto el brochure del cuarteto Casals, pues ha sido un gran impulsor de creación de cuartetos de cuerda en este momento en España, lo cual también vale la pena resaltarlo. Bien, sobre los cuartetos de cuerda, retomando un poquito, sin hacer un recorderis mayor de la primera charla, pero es necesario hacerlo. Beethoven estudia con Joseph Haydn y va a haber cosas en común entre profesor y estudiante, entre maestro y estudiante, pero otras que van a ser diferentes porque Beethoven desde muy temprano comienza a desligarse de la tradición cortesana de la que venía. Entonces Joseph Haydn es considerado realmente el padre de los cuartetos de cuerda y vimos que él en sus primeros cuartetos los estructuraba en 5 movimientos y después pasó a una estructura de 4. Esa estructura de 4 se mantiene incluso durante todo el siglo XIX, entonces son más o menos 150 años de influencia de Joseph Haydn en esa estructura que él dejó. Y veíamos algo particular y es que él utiliza un movimiento que es cortesano, que se llama el minueto, que era una danza, y que ese minueto fue rechazado por Beethoven poco a poco. Él no le interesaba hacer minueto porque era muy del estilo galante y él ya estaba buscando hacer cosas totalmente distintas. Entonces tenemos aquí un cruce entre los dos, que es ese amarillo que aquí se ve como un verde mostaza, una cosa horrible. Es cuestión de la luz del… no vuelvo a usar ese color para este proyector. Entonces escribe en estilo galante, los dos empiezan. Haydn mantiene el estilo, Beethoven empieza sus obras musicales en ese estilo galante. Ambos también están influenciados por ese movimiento alemán que se llama Sturm und Drang o Tormenta e Ímpetu, que ya venía un poquito de la ópera, que es opuesto al estilo galante. Entonces el estilo galante, rápidamente, vuelvo y lo digo, el estilo galante era estable, de melodías absolutamente claras, muy reposado en su tiempo. Eso distingue una obra en estilo galante. El Sturm und Drang es todo lo contrario, no quiere que la persona esté tranquila. Entonces siempre está buscando un elemento de fuerza, un elemento de sorpresa y eso es lo que más ha caracterizado a Beethoven. Esos acordes extremadamente dramáticos y fuertes pertenecen al Tormenta e Ímpetu. Al igual que Haydn, en su mayoría los cuartetos van a estar en 4 movimientos. ¿Cuál es la diferencia con Haydn? Que los 4 movimientos son cada vez más extensos. De hecho, hoy vamos a escuchar los 2 últimos cuartetos, cuarteto 16 en la primera parte y cuarteto 15 en la segunda, y se van a dar cuenta que son realmente voluminosos. Son muy, muy grandes estos movimientos, porque ya Beethoven se estaba alejando también de esas formas cortas del divertimento, y él estaba ya pensando, básicamente sus cuartetos en ese momento, los últimos son sinfonías escritas para 4 personas. Entonces ya tienen un carácter completamente diferente.
y utiliza algo que es lo que vamos a ver hoy, en reemplazo del minueto, es decir, si él lo quita, ¿con qué lo reemplaza? Y lo reemplaza con algo que se llama scherzo. Y ahora sí, despacito vamos con esto. El scherzo tiene muchas cosas en común con el minueto. ¿Cuáles son esas cosas en común? Lo primero, la métrica. Los minuetos, como venían de una danza en 3/4, pues el scherzo le copia exactamente lo mismo. O sea, también va a estar escrito en 3/4 o en 3/8. En realidad eso no afecta mucho sino a la persona que lo lee. La persona que lo escucha no va a saber si eso está en octavos o en cuartos. Ningún músico lo puede saber de entrada. Es una cuestión de escritura. Tanto el minueto como el scherzo van a estar en una tonalidad mayor. Es raro que se escriba uno en tonalidad menor. Aunque Beethoven, como sabemos, hacía lo que quería, va a escribir uno dentro de todos los cuartetos en modo menor. Y al igual que el minueto, porque como lo va a reemplazar, lo vamos a encontrar como segundo o tercer movimiento porque es el reemplazo. Eso es lo que tienen en común. Bien, aquí hay algo más teórico, por decirlo de alguna manera, y es que una obra por movimientos va a cambiar la tonalidad. Por ejemplo, cuando ustedes leen en el programa de mano que dice cuarteto número X en Fa mayor lo que quiere decir es que el primero y el último movimiento están en esa tonalidad. Los del medio pueden cambiar esa tonalidad. La generalidad es esta, que el segundo movimiento se escriba en la dominante, es decir, el quinto grado ascendente desde la tónica. Si yo cojo do, re, mi, fa, sol, estaría en sol mayor, porque a do mayor corresponde a sol mayor. Y el tercer movimiento lo regresan a la tónica. Entonces, esa es más o menos la norma. No siempre se cumple, pero es, digamos, una gran generalidad si uno toma todas las obras. Pero ¿de dónde viene scherzo? Esta es la parte bonita. Scherzo en realidad es la pronunciación italiana de un verbo alemán, que es scherzen. Scherzen, que en español de cierta forma suena como a chanza, es eso. Un scherzo es una broma, pero no es una broma de mal gusto. ¿Sí? Es un juego, es algo que yo le propongo a alguien para sorprenderlo. Ese es el sentido de scherzen. ¿Sí? Es un juego que yo le propongo a otra persona para que al final se divierta sorprendiéndose por algo. ¿Sí? Más o menos como un mago que hace algún truco de frente, o sea, muy de cerca con las personas, y las personas se maravillan con eso y se divierten. ¿Sí? No el juego de la bolita, donde uno pierde dinero, ahí no es tan chévere que le engañen a uno. Es más o menos ese el sentido de scherzen. Lo otro que es curioso, como en realidad es más el carácter de una obra, o sea, que suene burlesca, que suene divertida, que suene jocosa, pues no es una danza. Eso la diferencia del minueto. El minueto sí se bailaba. Un scherzo no se hace. Bien, ya dijimos que era juguetón e inquieto, pero juguetón e inquieto, ¿cómo lo represento en la música? Ese es el punto. Yo cómo hago una broma con instrumentos y nadie me está entendiendo dónde está la broma. Entonces, los compositores comenzaron a recurrir a una serie de fórmulas que repitieron una y otra vez hasta que eso se volvió un código que cualquier persona en el público iba a entender. Entonces es como un secreto a voces, es como, yo entiendo lo que tú estás haciendo. Son códigos de conducta. Códigos que naturalmente hacemos, es decir, nosotros somos de las pocas artes escénicas que recibe con un aplauso al artista. Eso rara vez se hace en cualquier otro tipo de obra escénica. Entonces es un código que nosotros como público lo hacemos y a veces ni nos damos cuenta de que está sucediendo.
Entonces, uno de los trucos es, ¿qué necesitamos? Una melodía que sea cortita, pero que salte mucho. Es decir, no es la melodía del minueto que ondula, sino que yo voy saltando de aquí, acá, 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 acá. Eso le da un sentido juguetón. Ahorita lo vamos a oír. Oyéndolo se entiende. Bien, otra cosa que tiene el scherzo es un motivo rítmico claro e incesante. Eso es importante, tiene que ser claro porque se le tiene que grabar a todas las personas desde el primer instante en que lo escuchan. Y tiene que ser incesante porque no puedo parar la broma. Ese es parte del truco. Entonces, motivo rítmico incesante. Bien, también es una forma de secciones, es decir, no vamos a encontrar una gran elaboración de discurso como encontraríamos en un adagio, como encontraríamos en una sonata, en una fuga, no. Aquí lo que nos importa son secciones que el oyente pueda reconocer fácilmente cuando se repiten. Entonces se repite, ya sé que volví al inicio, se repite, ya había escuchado esto antes. Ahora, la repetición en música siempre tiene una variación. Rara vez uno repite exactamente igual, pero no voy a entrar a ese nivel de detalle. Bien, ¿con qué se contrasta? Una de las secciones se busca que rompa con ese ritmo incesante porque se torna un poquito aburrido. Entonces, ¿qué hago? Mando algo contrastante. Si yo tenía notas cortas, mando largas. Ya, así de simple es. Suena totalmente pueril, pero es lo que se hace. Y alguien que es muy claro en esos procedimientos, de hecho, es Beethoven. Yo cuando enseñaba en universidades los cursos de teoría les decía, Beethoven insulta, porque te dice, este es mi tema A, terminé mi tema A. Es demasiado claro en la estructura, tanto que pasa inadvertido, que parece un todo fluido. Ese es el gran truco de Beethoven en el manejo del discurso musical. Bien, y tiene una incidencia en la forma de tocar. Como estamos hablando de instrumentos de arco, ¿cómo se toca un scherzo con instrumentos de arco? Tienen que ser arcos cortos, o sea, de muy poco movimiento, casi sobre la muñeca, un poquito saltado. Es decir, utilizando la propia tensión que tiene el arco, se usa en favor de que brinque sobre la cuerda. A eso se le llama técnicamente saltato. O spiccato. Spiccato es escupido de cierta forma, pero no es escupido, ¿sí? Algo muy cortico. En instrumentos de viento se le llama staccato, ¿sí? Que es trancado. Entonces yo tranco el flujo de aire. Imagínense que yo tengo una manguera que todo el tiempo está botando aire, entonces la lengua me sirve para trancar ese flujo continuo. Entonces, esas son las características generales de una broma traducida a música, scherzo. Y ahora vamos a escuchar scherzos para poder entender todo esto. Este es el primero, bueno, entonces del primer ciclo, o sea, desde el primer cuarteto él ya está escribiendo scherzos. Tenemos en el primero, en el segundo y en el sexto del opus 18, que son el número 1 al 6, o sea, son exactamente lo mismo. Entonces vamos con esto. Saltos, saltos. Bueno, ya es claro para todos que estamos oyendo tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Vienen las notas largas, las notas de contraste.
Más saltarín para donde. Pim, pam, pam. Ahí están los dos juntos, nota larga contra nota corta. Bien, y uno termina, ¿sí? ¿Por qué el trío se llama trío? Bien, eso es una tradición que viene del minueto, de cuando incluso se bailaba. Los bailes cortesanos, y si ustedes han visto muchas películas cortesanas, que haya alguna escena de baile, recordarán que siempre se ponen dos filas. Hombres en una fila frente a mujeres en la otra, ¿sí? Bien, en esa primera parte del minueto, ¿qué se hacía? Las parejas se iban intercambiando, siguiendo un esquema, hasta que todas las parejas pasaban de un lado al otro. Básicamente el objetivo, ¿cuál era? Invertir las filas. Es decir, que si yo estaba en esta posición, terminara en la última parte de la fila, en la primera parte del minueto. Pero también había una pareja principal, o había unos principales. ¿Quiénes? Si era el cumpleaños de la niña, o si era la celebración de un matrimonio, o si era el cumpleaños del anfitrión, esa pareja salía a bailar. Entonces, como eran menos, en realidad se conformaba un trío, porque en realidad no había baile de pareja. O sea, esa pareja, o sea, ese anfitrión tenía que bailar con dos mujeres, o esa mujer tenía que bailar con dos hombres. Por eso se le llamó trío. Pero musicalmente también pasaba otra cosa. Tenían una orquesta chiquitica. En el trío, ¿qué pasaba? Se quedaban solamente los instrumentos de viento, dos oboes, un fagot. E instrumentalmente se le llama trío también. Entonces es trío por las dos puntas. Estos tríos de Beethoven son una trampa, porque en realidad no quedan tocando tres del cuarteto. Es una herencia del minueto que él dejó ahí para decir, esta es la parte central de esto que yo estoy imitando, pero que ya no le quiero llamar minueto porque ya lo toco de una manera distinta. Entonces, estos tríos de los scherzo no son tríos. En realidad no lo son. Son una herencia que incluso Beethoven después lo borra. O sea, en scherzos más posteriores ya no usa la palabra trío. ¿Sí? ¿No? De nada. Lo más claro que puedo. Bueno, en todo caso, lo importante, digamos, es decir, el scherzo por la repetición es fácil de memorizar. ¿Sí? Y ese es su objetivo. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo memorizo y pasa algo nuevo, ahí está la broma. ¿Sí? No sé si sintieron que en algún momento hay un sforzato, o sea, un llamado de atención. Esas son las bromas, entre comillas, a nivel musical. Entonces es como volver a llamar la atención. O sea, sí, te estoy hablando. ¿Me entiendes lo que estoy? Ya, es como truco de profesor. Bien, vamos con
Este otro suena totalmente distinto. Aquí le llama scherzo allegro. Es muy fácil de memorizar. ¿Sí? Es música clara. Entonces, como estos son todavía los primeros cuartetos de Beethoven que estaban en el estilo galante, pues este scherzo está en estilo galante. ¿Sí? Todavía suena muy cortesano. De hecho, hasta se podría bailar, así no sea una danza. Tiene todavía ese carácter danzable. Pero porque está Beethoven en su época, o sea, él los compone de 28 o 29 años, lleva ya unos años en Viena y él está también tocando cuartetos, porque él fue violinista también, o sea, algo que siempre como que ocultan de la biografía y en todas las películas, o sea, siempre es como Beethoven y el piano, no, Beethoven y el violín también. Beethoven era violinista y él estaba tocando los cuartetos de su profesor, Haydn, y estaba tocando los de Mozart. Obvio que iba a haber una influencia, ¿sí? No una copia, pero era lo que se estaba escuchando. Quiero pasar a uno un poquito más tardío para que noten que él ya comienza, pues lo normal, pasa el tiempo, madura y cambia. Entonces, pasemos a ese, al Opus 59. Bien. Aquí Beethoven es súper inteligente, porque nos separa el acompañamiento de la melodía. Nos dice, primero el acompañamiento es una nota, una línea recta, ta ta tan tan ta ta tan tan ta ta tan tan tan, ya. Y después la melodía que sí es saltarina, ta tararirarirarara, lo que sea. Y la repite nuevamente, pim 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 pim, y de nuevo la melodía desde otras alturas. Y ya nos presentó todo. O sea, por eso les digo, Beethoven insulta, en el buen sentido. Es decir, ya, listo, estos son los dos materiales con los que voy a trabajar. De hecho, fíjense lo que sigue, una sumatoria de líneas rectas. Por eso se llaman línea melódica, porque los músicos cuando leemos también estamos percibiendo un contorno. Entonces, eso es una línea recta, horizontal, que sí, en teoría le llamamos pedal. ¿Sí? Porque está sostenida. Entonces, vamos otra vez al comienzo de esto, voy a retroceder un poquitico. No tanto, se me fue. Este es el final del movimiento anterior.
Pero ahí, oh tramposo, la melodía no es la misma. Tiene los mismos motivos, pero no es la misma melodía. Entonces, ¿qué está haciendo? Darnos la sorpresa, porque uno está esperando, la expectativa es que él repita la melodía alegre que escuchamos al principio, pero le cambia el modo, la pone en modo menor, y la sorpresa es que, oh sorpresa, no te estoy repitiendo lo mismo de forma igual. Te cambio el modo. Esa es la sorpresa. Y ese es el truco de la tonalidad en realidad. La tonalidad genera expectativa. Y todo lo que él hizo al comienzo fue generarnos una expectativa. Sí, de hecho es un diálogo, en efecto lo es, pero digamos, el truco está, y esto también se usa en el cine. Es decir, si ustedes ven a una persona en una pantalla sirviéndose un vaso con agua, ¿qué suponen que es su siguiente acción? Listo, esa sería la expectativa, ¿cierto? Visual. Pero resulta que la persona la pone en un platico. Entonces ya usted dice, no se la va a tomar. Y sale a caminar. Entonces dice, entonces el vaso es para otra persona. Y resulta que sube y es la mamá con una pastilla en la mano y dice, gracias, mijo. Entonces dice uno, ya. Pero a la siguiente escena vuelven y le repiten el vaso con agua, vuelve el tipo y sale, y resulta que el vaso es para ponérselo a una planta. Cambió completamente la expectativa. La expectativa en la tonalidad es exactamente lo mismo. Te repito todo para que creas que viene lo que ya escuchaste y olvídese. No lo voy a hacer. O lo voy a hacer mucho más tarde de lo que el auditor espera. Entonces, cuando eso sucede, hay una satisfacción auditiva. ¿Por qué? Porque se cumplió la expectativa. Pero una vez cumplida la expectativa, tengo que generar una nueva. Y ese es el truco que él está usando aquí, jugar con nuestras expectativas. El tan no lo ha mostrado de todas las formas, en todos los instrumentos, con dobles cuerdas, uno a la vez, en pianísimo, en forte, no llevamos nada del movimiento. Y ya ha jugado con ese solo elemento una cantidad de veces, para decirnos, seguimos en lo mismo, pero no. Pero si estás conmigo, no, sí, ya, te lo cambié. Es eso. Es un juego. Ese es el juego del scherzo. Volvamos otra vez desde aquí, no importa. Final del movimiento anterior. Eso es nuevo. Y así sigue, ¿sí? Pero es muy claro el juego, ahora sí ya quedó claro lo que es la broma del scherzo. Estar jugando con la expectativa del público. Vamos a verlo en otro. Ya en sus sinfonías.
Y regresa otra vez a lo que ya habíamos oído al principio. Nuevo. Bien, aquí hay otra ventaja adicional. En un cuarteto de cuerdas, en realidad los timbres son básicamente los mismos, es cuerda frotada. O sea, se distinguen por la altura. O sea, que el cello es más grave, que listo. Pero él aquí tiene timbres muy variados. Tiene timbres de los instrumentos de madera, tiene timbres de los instrumentos de metal, tiene los timbales, que era la única percusión que él usó en su época, no porque no se usara más percusión, sino porque él le estaba escribiendo estas sinfonías al príncipe de Lobkowitz y esa era la orquesta que él tenía contratada. O sea, no es falta de recurso. Es, ¿quién me lo encarga? ¿Qué tienes? Y yo te hago la obra. Y toda la cuerda. Entonces también se puede jugar con la expectativa tímbrica. Porque si yo ya sé, yo ya escuché que, esos señores de los vientos ya tocaron esa melodía, yo espero que ellos siempre la toquen. Pero si resulta que no, entonces ya dice uno, hubo una variación tímbrica. Entonces tiene un recurso más que le ayuda a extender mucho más la forma. Los scherzos de orquesta suelen ser un poco más largos en razón del timbre que los que tiene un cuarteto de cuerda. ¿Sí? Entonces, los cambios tímbricos juegan también a favor. Bien, ya como nos quedan poquitos minutos, a Beethoven le gustó tanto el scherzo que dijo, pero ya quiero salir de esa forma tan repetitiva de secciones. Quiero mantener el carácter, pero poder ampliarlo mucho más, es decir, no limitarme a tener que estar repitiendo secciones. Entonces ya no le llamo scherzo, lo camuflo, le pongo otro nombre. ¿Sí? Mantengo el carácter, pero le pongo otro nombre. Y eso fue lo que hizo acá. De hecho, ya en el cuarteto número 3, solo lo llama allegro. O sea, no se compromete con llamarlo scherzo, lo pone allegro. En el número 4 le pone andante scherzoso. O sea, es más lento, ¿sí? Andante quiere decir andado. Ande, pero dando brincos. Ya, o sea, pero no me comprometo a decirlo. Ya de los últimos, este que lo vamos a escuchar hoy, el Opus 135, directamente le llama vivace, que es vivo. O sea. Y en la novena sinfonía le llama molto vivace. Pero uno lo oye y es un scherzo, pero mucho más largo de lo que uno se espera. Entonces vamos a oír el de la novena. Listo, hasta aquí. Bien, no se ve nada, yo lo sé, pero digamos, aquí viene un gesto, aquí viene otro, y yo esperaría que a la misma distancia se repitiera, ¿cierto? Pero ¿quién lo hace? Los timbales, e inmediatamente lo manda a la cuerda. Entonces, la expectativa que yo tengo de que él va a hacer 3 veces lo mismo igual, la rompe con los timbales. Y esa es, digamos, como una genialidad auditiva, finalmente. A ver. Este es final de primer movimiento. Terminamos. Viene la broma.
Ahora, ¿él qué está haciendo acá? Si ustedes se fijan, uno a uno van entrando instrumentos, o sea, hay unas líneas que van entrando una. En realidad él lo que está haciendo es una fuga en scherzo. O sea, el movimiento en realidad es una fuga, como una fuga de Bach, mezclada con el scherzo. Entonces lo único que tiene del scherzo original es la entrada. Pim, pam, 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 tin, tri, pam, pam. Y a partir de ahí empieza una fuga en esas notas cortas. Pero es fuga. Por eso puede hacerla más larga, porque si lo hiciera por secciones, la sección termina, se repite. Tengo que pasar a otra, se repite. Una fuga sí permite extenderme todo lo que quiera. Una fuga es una imitación, su nombre lo dice. ¿Qué es lo que pretende una fuga auditivamente? Que la gente momentáneamente perciba un tema. Y diga, uy, lo vi, ya no. Lo vi nuevamente, ya no. O sea, es jugar con la percepción auditiva todo el tiempo. Está, se lo oculto. Está, lo oculto. Está nuevamente, lo oculto. Por eso se llama fuga. ¿Sí? Ese es el sentido estético de la fuga. Entonces vamos otra vez al comienzo. El contraste casi notas largas. Salto, 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 scherzo, scherzo, scherzo. Y así sigue. ¿Sí? Entonces ya cuando escuchen nuevamente la novena, este año se va a tocar por montones, ténganlo por seguro, ya van a reconocer un scherzo, así no le llame scherzo. ¿Sí? Y eso sí es muy propio del estilo beethoveniano, o sea, él sí ya marcó una diferencia. Una última cosita que es importante decir. Y es importante para que estén atentos en el cuarteto de la segunda parte, que es el más extenso, y aunque es el número 15, es el más difícil que alguna vez Beethoven escribiera. Y la dificultad es muy difícil verlo en el violín, porque el violín finalmente es un instrumento muy pequeño, pero sí se puede apreciar en el cello. Y este es el cello que se usaba en la época de Beethoven. No tiene la aguja, el pivote o como le quieran llamar, no lo tiene. Es un instrumento que se sostiene en las piernas, es decir, es un violonchelo da gamba. Nunca se le llamó da gamba, ¿sí? Pero en propiedad lo es. Es un instrumento que se sostiene. Esa no era la dificultad, realmente es muy cómodo. No es un instrumento ni muy pesado, es algo muy cómodo de hacer, pero sí tiene algo en la postura. Y es que intentar llegar hasta esta parte, no todos los violonchelistas podían. En realidad casi que llegaban ella estaba más o menos en una segunda posición, ellos llegaban más o menos hasta aquí, hasta donde empieza el cuerpo, y regresaban. El hecho de que Beethoven ya estuviera escribiendo para cuartetos profesionales quiere decir que ya había chelistas profesionales, personas que ya podían hacer más de lo que una persona de orquesta hacía, más de lo que un chelista amateur en cuarteto podría hacer. En este cuarteto en particular se toca en esta zona.
¿sí? En la parte más aguda del instrumento. Entonces, para que estén pendientes, eso pasa en el último movimiento, ¿sí? Que es bastante cortito, a propósito. Entonces, aquí yo puse eso. La exigencia técnica se ve en este cuarteto que se va a tocar hoy y marca esa diferencia. Y a Beethoven, y eso es lo que voy a decir un poquito en las palabras previas, a Beethoven lo criticaron mucho la prensa por eso. Decían, pero ¿por qué escribe para especialistas? O sea, ¿por qué está abandonando el sentido original de componer para que todo el mundo lo pueda tocar? Y a él no le importaba. O sea, él sabía que estaba abriendo una nueva brecha y que lo estaban acompañando músicos que ya lo podían hacer. Ahora, cuando alguien desocupa un nicho, otro llega a ocuparlo. Entonces muchos compositores dijeron, yo competirle a Beethoven, no, en su terreno ni abate. Pero sé que él dejó libre el campo para los amateurs. Y hubo compositores especializados en la época de Beethoven en escribir cuartetos brillantes, que son los cuartetos para músicos amateur. Hay un italiano, Viotti. Viotti se especializa y son realmente magníficos, son hermosos. Pero Viotti fue inteligente. Dijo, yo no le voy a competir a Beethoven ni a tiros. Y no voy a lograr vivir de esto si le compito a Beethoven. Entonces, ¿qué nicho dejó? Aquí yo me quedo. Y fue un genio de los cuartetos de cuerda para amateurs. Y se llaman cuartetos brillantes, precisamente. Y de ahí viene repertorio brillante, marcha brillante, o sea, todo ese uso de la palabra brillante proviene de ahí. ¿Todo por qué? Por la terquedad de Beethoven, porque dijo, no, Beethoven, yo estoy con los profesionales de una vez. Pero esto también es importante saberlo, es decir, que el cello fue el único instrumento que cambió en muchos siglos. Cambiaron los arcos, sí, pero esa plica, de hecho, ese pivote, ese soporte, en realidad llegaría casi que sobre el siglo XX. Uno creería que no. Y eso también le abrió un mercado muy especial a las mujeres, porque cambió la postura. Eso era extremadamente vulgar para una mujer. Con la plica existía una posición para mujeres que era poner la rodilla por detrás del instrumento sin abrir las piernas. Y empezaron, no, también es una posición súper cómoda, sí, es una posición cómoda también. Pero al comenzar a existir mujeres, empezaron a salir las primeras grandes chelistas, casi todas inglesas. Entonces, cada cosa que uno hace tiene una consecuencia inesperada. Entonces, para que lo tengan en cuenta el día de hoy, y yo tengo que ir bajando ya para alistarme a hacer la carreta. Muchas gracias, nos vemos el domingo.